Muy bien, estamos nuevamente con Jorge Ariel Vigo para seguir tratando la historia de Napoleón, la era napoleónica. Comenzamos el capítulo pasado con, bueno, varias cosas de Napoleón Bonaparte, desde su inicio en Tolón, su bautismo de fuego, y finalmente, después de la guerra de la primera coalición, las guerras, porque fueron Gracias. varias batallas, llegamos finalmente al consulado. Para quienes quieren continuar la línea napoleónica, me parece que es muy importante escuchar ese capítulo, porque aquí es donde vamos a arrancar. Terminamos en el consulado, en el 18 de Brumario. Ya Jorge Así es. contó con detalles. El bullicio que fueron esos días de noviembre de 1799 y donde finalmente Napoleón llegó al poder, a los tumbos, obviamente, por eso se llama golpe de Estado, Así no es. hay nada que disimular. Fue en toda regla, como decía Jorge la semana pasada, un golpe de Estado. Vamos a continuar hoy, entonces vamos a llegar hasta donde podamos, como decíamos recién con Jorge. Queremos avanzar lo más posible, pero bueno, se dificulta porque son cosas que suceden en estos años, todas muy relevantes. Nos quedamos entonces allí, el consulado que va a recuperar las tierras en el norte de Italia, con la Así es. famosa batalla de Marengo, con la campaña en general. Como bien decía Jorge, que ahora imagino va a profundizar, empieza a reformarse el gobierno en sí, desde digamos, desde el mando de Napoleón, desde lo político, y vamos a llegar, vos vas a ir poniendo las piezas en su lugar, Jorge, pero vamos a llegar al Tratado de Amiens, muy Sí. cerquita en el tiempo, en 1802, que es un tratado muy importante porque va a dar unos meses de tregua que eh, llaman la atención en casi 20, 25 años de guerra ininterrumpida. Pero bueno, antes que nada, Jorge, bienvenido, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias, Eliseo. Siempre un gusto hablar con vos y con todos tus oyentes. El gusto es mío y nuestro de toda la gente que está del otro lado. Pero bueno, me parece que podemos arrancar desde allí, desde donde lo dejamos la última vez. Sí, nos quedó un pequeño detalle del consulado y es que el personaje más importante del directorio derrocado era Barras, que como Ujú. habíamos Lo contado era muy, lo había mencionamos hecho, varias veces. sí, había hecho muchos favores a la carrera de Bonaparte y como buen político Barras fue el único de los directores que no se movió de su palacio y se quedó quieto esperando que alguien lo llamara. Y finalmente Napoleón le envió un par de generales a que le ofrecieran una suma de dinero para que se fuera. Y Barras discretamente aceptó y nunca más se lo ubicó en la historia. Se Ujú. retiró a vivir su fortuna y no molestar más. Sí, Así que un digamos que, personaje muy, muy curioso, ¿no? De toda la sí, revolución. sí, digamos, hoy diría uno un sabandija, pero con códigos. Si yo te ayudé, vos me ayudás, terminamos acá y demás. El tema es que está instituido el consulado. Hay que empezar a hacer un montón de cosas. Francia está quebrada, un detalle no menor es el reclamo que hace Bonaparte inmediatamente a los directores salientes de dónde está el regente. El regente era el diamante de la corona de Francia. Después se va a descubrir que estaba empeñado y Napoleón, con fondos franceses, va a rescatarlo. Eh, pero digamos, eso de una idea del el desorden y el gasto desmedido que se llama Francia. El regente, ¿te referís? ¿A quién te referís? ¿A Luis XVII? No, 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 al diamante de la corona de Francia. Ah, Así, ok, así estamos como hablando de de un riquezas. diamante, claro. Es decir, lo habían empeñado. Una parte de la joya de la corona habían desaparecido durante la primera parte de la revolución, pero una parte sabía que en alguna parte tenía que estar. Bueno, estos Claro. tipos te lo habían empeñado como si nada y seguían gastando dinero a diestra y siniestra. Había Ujú. muchas deudas, inflación, es decir, todos los problemas que uno podía esperar. Además, había una serie de problemas que Napoleón los va a tener que arreglar. Todavía, es decir, la pelea ahora, digamos, en la gente estaba entre monárquicos y jacobinos. En el medio estaban los hombres que como Napoleón trataban de construir un gobierno.
sin tanto extremismo y demás. Estaba el problema de la constitución civil del clero, que no caía muy bien y que traía también algunos problemas diplomáticos. Es decir, hubo que hacer muchas cosas. Y como decíamos el otro día, Napoleón empieza a construir Francia desde acá, no cuando él es emperador, sino que ya desde acá. Desde este momento se está trabajando en el código de Napoleón, se va a fundar el Banco de Francia para tratar de sanear las finanzas y se va a lograr, se va a rescatar el regente, se va a lograr el concordato con el Papa, que va a ser muy importante, y se va a empezar a pacificar. ¿Por qué? Porque Francia, en el descontrol del gobierno, también había llegado al descontrol social. Es decir, había robos, saqueos en el campo, asesinatos en las ciudades. Y de hecho, en diciembre de 1800, va a haber un atentado. Ya vamos a llegar, pero va a ser el famoso atentado de la bomba en el Palacio de la Ópera o cerca del Palacio de la Ópera. Pero ya vamos a llegar a eso. No, Cuando no va a Napoleón, ser, no fue el primero, no va a ser el último. no, De por aquí en supuesto, pero adelante hay atentados varios. montones, pero este va a ser el más sangriento. Este va a ser terrible, va a tener, tiene detalles sangrientos, pero tiene que ver con algo que pasa en el medio de todo esto. Mientras se está trabajando, ese consulado en el que al principio va a participar Sieyès, que quería ser el primer cónsul, pero no le dio realmente, y Lebrun, y que después se va a cambiar y va a aparecer Cambaceres, que era un delincuente, pero que tenía una buena habilidad política para tratar algunos asuntos. En medio de eso hay un problema, el problema externo de la guerra para Francia sigue existiendo. Sigue habiendo problemas en la frontera, lo que se llamaría hoy la frontera alemana, que son las, eh, digamos, los principados alemanes y Austria. eh, Prusia está muy interesada, pero está un poco más alejada. El problema que también se plantea es recuperar lo que se perdió del norte de Italia. Eso también es un problema muy grave. ¿Y qué es lo que va a hacer Napoleón en este sentido? Mientras hace todas estas cosas, esta obra civil que va reordenando el país, él como cónsul no puede comandar tropas en batalla. Es decir, él es el jefe de gobierno, pero puede simplemente ordenar o dar directivas a los comandantes en el terreno. Entonces le va a escribir a Moreau. Moreau era un muy buen general. A Moreau yo creo que le ganó su odio a Napoleón y su falta de flexibilidad política, porque la verdad era un hombre muy, muy capaz que terminó desapareciendo también en la historia. Y Moro, que era el comandante del ejército de Alemania, recibe la sugerencia del cónsul, del primer cónsul, ahora Napoleón, de empujar a las tropas de la frontera, pero cruzar los Alpes, es decir, dirigirse hacia el norte de Italia. Y cruzar los Alpes lo más cerca para poner una altura geográfica, del Rin, es decir, más hacia Venecia, digamos, que hacia Milán. ¿Por qué le pide esto? Porque él va a crear un nuevo ejército que se va a reunir en Dijon y se va a reunir a las tropas y eventualmente se va a reunir con las tropas que están en Italia, y que a quien va a poner al mando de ese ejército va a ser al mariscal Berthier, al que después va a ser el mariscal Berthier, que fue su jefe de Estado Mayor de siempre, pero que él va a acompañar. Es decir, el nombramiento de Berthier es una cortina para ocultar su mando directo de las tropas. ¿Por qué quiere hacer esto? Porque él también quiere con ese ejército cruzar los Alpes un poco más hacia el oeste, digamos, por el Paso San Bernardo. ¿Por qué? Porque los austríacos han reocupado el norte de Italia. Lo que queda de poder francés está reducido a Génova, las tropas que manda el general Massena en ese momento, un brillante general, y que mantiene un cierto cordón en la costa que lo une con Niza.
pero está acorralado. Si Massena defiende todo lo que puede Génova, pero está acorralado. La idea de Napoleón es que mientras los austríacos están ocupando el norte de Italia, pero enfocándose hacia Génova y Niza, cruzar los Alpes por la espalda de los austríacos, por eso los dos cruces hacia el oeste, el de Moreau y el de Napoleón, y atacar la retaguardia del gran ejército austríaco y encerrarlo en la medida que pueda con las tropas de Massena. A ver, Napoleón finalmente va, no se pierde nada Napoleón. No se No va, se va. va a Dijon a supervisar como cónsul y después se embarca con el ejército y cruza. Obviamente. Aquí también hay otro personaje muy importante, que es el general Lanés, que también después va a ser mariscal. El cruce, Moreau retarda mucho su cruce, así que prácticamente cuando aparece es tarde. Así que está todo en manos de Napoleón y sus fuerzas. Van a cruzar los Alpes, les va a costar algunos días, no muchos, un fuerte que se llama Fuerte Bard, que defiende el San Bernardo, la salida sobre todo del San Bernardo, pero lo van a batir a cañonazo. Los primeros asaltos van a ser de infantería, pero después van a reunir artillería y lo van a batir a cañonazo y el fuerte se va a tener que rendir. Entonces se le va a aparecer a los austríacos por la espalda. Desgraciadamente, para cuando esto ocurre, Massena tiene que entregar Génova. Ya no tiene con qué defenderla. Pero la sorpresa es tan grande para los austríacos que Napoleón logra ocupar Milán y después ocupar Turín. Así que, digamos, el norte de Italia está dividido, aparentemente, ¿no? Horizontalmente, los austríacos más hacia la costa y Napoleón más hacia los Alpes. Pero claro, ubicado como estaba desde Milán, entonces empiezan a buscar la retaguardia del ejército austríaco. Y se la va a encontrar en una población que se llama Alejandría. El comandante es el general Melas, y lo obliga a Melas a tener que pelear mirando hacia Austria. Es decir, esa batalla se llama batalla de vuelta encontrada. Es decir, es cuando uno mira el lugar de donde vino, el lugar donde tiene su línea de comunicaciones y sus eventuales refuerzos y demás. Pero claro, Melas tiene un ejército muy importante y Napoleón se vio obligado a repartir su ejército para ir cubriendo determinadas zonas. Y lo va a separar casi a la mitad con un general que se llama Desaix. Desaix había peleado en Egipto, recién había vuelto de Egipto, era muy querido para Napoleón. Napoleón se reúne con él durante 3 horas para plantear esta campaña y le da 2 divisiones, prácticamente la mitad del ejército, y Napoleón marcha a pelear con Melas. El problema que tiene es que la salida de Alejandría está cubierta por un río, un arroyo en realidad. Hay una parte que es un río, pero que no forma parte de la batalla. Pero sí hay un arroyo que podría plantear alguna defensa, pero es un arroyo muy pobre. Es un arroyo que tendrá 1,5 metros como mucho de profundidad y poco más de 1 metro de ancho, tal vez 2 como mucho. Bueno, detrás de eso, Napoleón planta su ejército en algunas granjas fortificadas, o más que fortificadas, hechas en material resistente. Pero los austríacos, que son superiores y que tienen en el frente que Napoleón les plantea, tienen mayor cantidad de gente. Esto es como pensarlo en las Termópilas. Es decir, los ejércitos pelean por frentes. Si tu frente es angosto y tenés poca gente, podés obligar a que el otro que tenga más tropas se amontone. El problema es que acá no existe el paso de las Termópilas, no está encerrado. Entonces el ejército austríaco, a pesar de que es un frente más pequeño, puede desplegar más. Y al desplegar más, hace que el frente que Napoleón puede disponer con sus tropas empiece a debilitarse.
como tema técnico, cuando cruzan el arroyo, el problema que uno tiene es que cuando cruza el arroyo se le desordena la infantería, la tiene que volver a formar. Y un ingeniero, un mayor austríaco que se llamaba Kraft, organiza unos puentes muy originales. Hace que algunos soldados austríacos salten al arroyo, hagan una fila de orilla a orilla, pongan sus brazos en los hombros del soldado que tienen adelante y bajen la cabeza, y el resto de los soldados pasan caminando sobre los hombros de ellos. Así que el cruce austríaco es muy rápido. Cuando los tienen encima, resisten un poco, pero claro, no alcanza lo que tienen. De hecho, la guardia consular es sorprendida, mal parada, y la destruyen. Entonces Napoleón tiene que empezar a replegarse. Hay mucho terreno para replegarse, afortunadamente. Entonces Napoleón logra replegarse. Pero ¿qué sucede? Algunos puntos de ese gran terreno en el frente estaban custodiados por tropas francesas. Había un viñedo, había un pequeño castillo, digamos. ¿Y qué es lo que hace Melas? Comete un error gravísimo. En vez de perseguir directamente al grueso de las tropas de Napoleón, abre sus fuerzas para cubrir todo lo que puede. Con lo cual, yo tengo el mismo número de tropas, pero más repartidas. Así que en un punto, mi enemigo puede ser superior. Y eso es lo que le va a pasar. La velocidad de la retirada, sumada a la ampliación del frente austríaco y además el atropellamiento austríaco de las unidades que querían alcanzar a Napoleón, hace que el ejército austríaco se reparta por el campo y que Napoleón termine estando concentrado y siendo superior al punto de encuentro que va a tener con ellos. Desea llegar de su otro trabajo a apoyar a Napoleón, y en una combinación de artillería, ataque de infantería dirigido por DC y una carga de caballería dirigida por el general Kellerman, que es el hijo del vencedor de Valmy, esa cabeza del ejército austríaco va a ser destruida y va a huir en desbandada. Y al desbandarse va a desbandar a todo el ejército. Y esta es la famosa batalla de Marengo, que cuando Napoleón la mencione va a decir: la perdí a las 11 de la mañana en la primera retirada y la gané a las 2 de la tarde con este contraataque. Es tan fuerte Marengo que obliga a los austríacos a abandonar el norte de Italia. Ya no pasa Por, como por segunda o tercera vez consecutiva ya. casi la tercera vez, porque la primera vez Claro, que, digamos, la que rodea la batalla de Lodi y Rivoli, hace una retirada, vuelven, después vamos a ir a Mantua, claro. y van a entregar, pero esta vez se van a tener que ir porque no hay segundas batallas Ujú. acá. Hay una gran retirada. Y va a empezar la negociación de paz. Negociación que los austríacos al principio no querían agarrar, no querían aceptar y demás. Pero mientras sucede esto, bueno, Napoleón vence y va a volver a París, pero hay una noticia que dice que Napoleón ha sido derrotado en Marengo y ha muerto. Los que hayan, los fanáticos de la ópera y hayan escuchado Tosca, reconocerán que hay una escena donde uno de los personajes austríacos recibe esta noticia de la derrota francesa en Marengo. Así que es histórica y es muy conocida. Claro, ¿y qué pasa? Cuando se enteran en París, todas las ratas políticas empiezan a tejer qué hacer porque Napoleón volvió y con quién se queda con el poder y qué hacemos con el consulado y demás. Cuando vuelve Napoleón vivo, la rata abandona el barco. Es decir, hay una limpieza no mortal, pero sí hay muchos políticos que desaparecen de escena que ya no pueden aparecer más. Los jacobinos y los monárquicos pasan, digamos, a la clandestinidad virtualmente, porque, bueno, es muy fuerte el impacto. Es muy fuerte el impacto. Sí, Napoleón estaba además, muy enojado. en cuanto a ese panorama político que quizás estaba esperando todavía, eh, cínicamente una derrota de Napoleón, ¿no? Para Sí, tomar, bueno, para sacar a este advenedizo.
Hay parte Claro, de ese grupo monárquico está igualmente, pero no adentro. O sea, no, no, nobles y no, príncipes están en el exterior esperando y claro. apoyando a los realistas de las otras monarquías Claro, europeas que venzan a Napoleón. No sucede. Napoleón vuelve a vencer Marengo y, como vos bien decís, ratifica su gobierno, exacto. digamos. Claro, y no solo eso, Marengo funda el imperio, porque Marengo Claro, lo a coloca pesar en... de que fue, ahí está, o sea, Sí, fue 3 años después, pero vos decís, Jorge, que ya en 1801 Napoleón ya estaba manejando a gusto y piacere, digamos, el gobierno de Francia. sí, sí, porque ¿cuál es el problema que hay desde el punto de vista gubernamental? Puede contar con Sieyès por su habilidad legal para construir las constituciones, para escribir leyes y demás. Y se va a encontrar con personajes, bueno, para el caso de la administración militar lo va a tener a Carnot, eh, y va, está bien, lo va a tener que usar a Cambaceres porque le conviene temporalmente. Tiene que usarlo a Talleyrand porque es lo mejor que tiene en diplomacia. Pero va a empezar a limpiarse el gobierno de advenedizos y de los delincuentes. De acuerdo, Fouché va a seguir estando allí, pero Fouché tiene una habilidad miserable, digamos, de jefe de policía secreta y, y crueldad, que bueno, es necesaria, realmente. Todos los gobiernos tienen alguno. Sí, a ver, Lo en que, inteligencia, el aparato de inteligencia de Napoleón a nivel interno y para la sí, guerra sí, fue excelente. Sirvió como sí, información disponible para claro, Napoleón, para las fuerzas internas y externas, fue excelente. sí, Y sí. obviamente, si los otros disponen, evidentemente Napoleón iba a tener que disponer. Así es. Ahí la clave eh, del aparato de inteligencia va a estar. La inteligencia interna se la va a hacer Fouché y la inteligencia militar la va a hacer el general Savary. Que los dos van a tener un problema, que ahora lo vamos a ver. Ese mismo año 1800 va a suceder este atentado que comentábamos, Ujú. el carro bomba, eh, donde un personaje que se llama Cadual va a tener que ver indirectamente, él va a contratar a los que van a operar, y es un atentado bastante cruel porque cargan una carreta y le dan unas monedas a una niña. Yo no recuerdo el nombre, sea Leticia o un nombre así. Una niña de 6 o 7 años para que tire de la carreta frente al paso de los carruajes donde está Napoleón. Así que la niña va a morir, va a haber 10 o 20 muertos, 20, 30 heridos. La verdad, Napoleón va a estar muy enojado, muy impresionado. A él no lo van a tocar, pegan un carruaje que está delante de él. Este, y sí, lo que hace Napoleón inmediatamente, porque estos carruajes de los que va Napoleón y algunos de los todavía compañeros políticos van a la ópera. Y Napoleón inmediatamente, cuando se recomponen un poco, lo que dice es vamos a la ópera. ¿Por qué dice esto? Porque la ópera durante la época de Napoleón y en casi toda Europa era una muestra importantísima frente a la gente. Se mostraba que el rey estaba vivo, que había hecho algo bueno o que tenía una novedad. Es decir, la ópera era un escenario muy importante político. Y lo va a seguir De siendo ahí, durante todo el siglo XIX, ¿no? eso te iba a decir. De hecho, si ves los atentados en Rusia, hasta Sí, principios del siglo XX, vos tenés atentados en óperas. claro, claro, Entonces sí, es cierto lo que vos mencionás. porque es el gran escenario. Es decir, el que conoce las óperas de Verdi, Verdi entre otros, Verdi va a utilizar sus óperas para reclamar la libertad italiana frente a Austria. Es decir, y las letras eran censuradas y demás, pero hacían maniobras los escritores para hacer lo mismo. Así que la ópera era terriblemente importante. Así que Napoleón, pese al atentado, se muestra vivo, entero, sano. Así que otra vez sus enemigos no la invocan. Sí es cierto que esto va a traer un coletazo de largo alcance, de 2 años, y es que algunos de los que hicieron este atentado van a ser detenidos y a los 6 meses van a ser juzgados y ejecutados. Pero eh,
Esto es 1800, 1801 se va a tramar la reorganización de Francia, la reorganización política. Tal vez Napoleón ya en 1801 haya empezado a pensar cómo concentrar el poder y abandonar este sistema de cónsules, que además tienen plazos de mando y renovaciones y demás. Se va a plasmar luego el sistema de un primer cónsul que va a ser Napoleón, pero no es el sistema ideal, realmente no es el sistema ideal. Sigue siendo un ejecutivo de 3 cabezas. Así que Napoleón ya va a empezar a pensar en eso. Pero ¿qué sucede? Durante todo este año se va a terminar de dar forma al Tratado de Paz con Austria, que Austria va a terminar aceptando, es decir, no solo diplomáticamente, sino políticamente, porque la corona y el Consejo de la Corona va a terminar aceptando, y el que va a tener que aceptar también va a ser Inglaterra. ¿Por qué? Porque se queda sin socios. Además de este tratado, Francia acaba de firmar un tratado de paz con España. Así que Prusia todavía no se quiere mover, Rusia Y está hay lejos, eso te iba a decir, claro, porque claro, acá se está formando el escenario donde Inglaterra empieza a ver que Napoleón no es algo transitorio, es algo que puede claro, perdurar, que se metió y rindió a muchas potencias europeas. Rusia tiene la intención de estar en la segunda coalición, la que cerraste vos ahí, Jorge, con la batalla de Marengo y el Tratado de Lunéville, que es el tratado del que sí, estás hablando en 1801 y luego sí, el Tratado de Amiens en 1802. En ese interfaz Rusia quiere participar en contra de Napoleón, pero después arregla con Napoleón claro, mientras está gobernando el zar Pablo I, si no me equivoco, claro, en ese momento. Pero verá, en ese momento todos están con Napoleón, por la fuerza o por la negociación, digamos. claro, E claro, Inglaterra porque, tiene que sumarse a Amiens, ¿no? claro, tiene que firmar la paz de Amiens, porque no puede hacer nada. Es decir, no nos olvidemos que si bien Inglaterra va a tener una participación militar, sobre todo en España y en la campaña de Waterloo, por supuesto, la mayor parte de la guerra napoleónica, la participación inglesa es el financiamiento y la flota. Es verdad, sí. No ves Sea, generales, no ves claro, fuerzas terrestres, ¿no? es muy poco, es muy poquito lo que hay. Entonces, ahora que tiene el dinero, pero no tiene fuerzas terrestres a quién financiar, porque salida de escena Austria, salida de escena España, una Prusia que después de Valmy y habiendo cobrado por esa batalla, por ahora no participa, y una Rusia que quiere hacer lo que quiera hacer hasta que no resuelvan el problema de Pablo, no puede ir a ningún lado. Y lo Pablo es un resuelven, sabio. y lo resuelven como lo resuelven los rusos, Jorge, ¿no? Exactamente, exactamente. Mientras en la planta baja, su hijo, el hijo de Pablo, Alejandro, sufría emocionalmente, en la planta alta lo asesinaban al padre. Y él lo Ujú. sabía. Claro, exactamente. Para quienes están escuchando, Pablo es asesinado. Pablo I, que era Sí, hijo de Catalina la Grande, para entender que Rusia estaba exactamente. jugando muy fuerte en este momento porque ya es un adversario a tener en cuenta y quiere ser cada vez más protagonista de lo que está pasando en Occidente, en Sí, Europa, y tiene las armas para hacerlo. Entonces es un protagonista importantísimo que se empieza a meter. Bueno, ¿qué pasa con Pablo? Que termina siendo asesinado y asciende su hijo, que era el preferido de Catalina la Grande, que es claro, Alejandro claro. I. Digo, lo Era el, menciono porque al final Rusia va a jugar mucho, ahora vamos a sí, continuar, ¿no? Pero va a jugar mucho, entonces Rusia entra, cambia la forma de ver de la alianza con Napoleón, porque el nuevo zar, Alejandro I, no va a sí. querer aliarse con Napoleón, en Sí, absoluto. En Alejandro va un a tener. principio. Claro, el problema de Alejandro es que Alejandro es un hombre criado por Catalina, es un hombre muy inteligente, es un hombre muy inteligente, pero es un hombre emocionalmente indeciso Ujú. o variable. Entonces va Muy a tener, religioso, ¿no? También, claro, muy sí, sí, religioso. de hecho él se va a retirar como zar y Exacto. se va a retirar como monje. Ujú. Eh, de hecho, él va a tener una época de amorío, digamos, con Napoleón, o de enamoramiento, o se firme la paz de Tilsit y demás, este,
y después Después de usaba el perder, contra. ojo, Después de después de perder, perder, ¿no? claro. Por supuesto, después de perder, pero digamos, el problema de Alejandro en ese sentido es que es lo que pasa en toda Europa, que es bueno lo que digamos ahora. Napoleón es el gran publicista de la revolución. Las ideas de la revolución, de su propio código civil y de las formas de gobierno más allá del imperio, se expanden por toda Europa a través de las campañas napoleónicas. Y los lugares donde más le va a costar son los dos lugares más, popularmente más débiles mentales, que son España y Rusia. Es decir, Esperemos que los en el, españoles no nos escuchen, porque esto claro, puede... pero, a ver, pero Rusos seguro que no van a escuchar. no, el caso de los rusos es más claro porque uno dice, bueno, sí, eran todo calmuco, o Bueno, siervo de también la es cierto, ceba. Pero claro, o sea, En España pasa algo particular. Vos fíjate que en España lo resisten a Napoleón, se ríen de la constitución que el hermano de Napoleón va a llevarle, José Bonaparte, al que le llaman Pepe Botella y a la constitución la llaman la Pepa, por el de ahí viene el Viva la Pepa, pero cuando lo derroque, cuando las tropas napoleónicas se vayan, cuando reinstauren la monarquía borbónica española, la constitución que van a aceptar era la que Napoleón les había sí, llevado. sí, Es decir, totalmente, Jorge, o sea, se entiende, se entiende. O sea, es vos estás decir, diciendo, no quieren un modelo igual que los franceses, pero no quieren que estén los franceses en España, exactamente, ese es el básicamente. problema. Pero el modelo inunda Sí. Europa. Y la Ujú. Revolución Francesa termina teniendo un gran triunfo en las revoluciones del 48, de 1848, y termina limpiando de coronas Europa en la Primera Guerra Mundial. Bien, nos tomamos un poco de licencia bueno, para analizar, porque esto se presta mucho para el análisis, pero bueno, Mm. vamos a volver a la línea de la era napoleónica. Estamos en el Tratado de Amiens, como mencionó recién Jorge, 1802, un tratado que finalmente tiene a Inglaterra también adentro, finalmente. Así Esto es. otorga unos meses de paz. Con el diario del lunes sabemos que la guerra continuó durante muchos años más. Pero ¿qué pasó, Jorge, para que esto no perdurara? A ver, quien vio un habitante de Inglaterra o de Sí. Francia en 1802 podía haber dicho, muy bien, por fin conseguimos paz. Mm. ¿Qué pasó que no perduró? Porque de vuelta, eso es Es fácil con los que ojos nuestros. lo que pasa es que hicieron promesas que ninguno iba a cumplir. Napoleón no iba a cumplir no intervenir en las nuevas repúblicas italianas, ni tampoco los ingleses iban a respetar los pactos comerciales de otras potencias y los puertos. Ninguno iba a cumplir lo que prometió. Digamos, la paz de Amiens fue una paz mentida en función de ganar tiempo. Creo más una intención inglesa. No Ujú. digo que Napoleón no la tuviera, pero me parece que Ahora, fue más una intención inglesa. tuvo problemas políticos el gobierno de Inglaterra. O sea, en Inglaterra no se tomó para Sí, nada bien la paz de Amiens. claro, a nadie le gustaba, a nadie le gustaba. Claro, es decir, a ver, el gobierno inglés no le podía contar a los ingleses que le había hecho trampa a los franceses para ganar tiempo y estirar la situación a ver si obtenía una mejora. Claro, fue Entonces tenían que, impopular. claro, fue una medida impopular porque no se podía contar la verdad. Esa sería la situación final que uno debería ver. Y de hecho, bueno, duró solamente unos meses, es decir, no se podía hacer nada, había violaciones sucesivas, reclamos sucesivos entre el gobierno francés y el gobierno inglés que no iban a ninguna parte, porque a pesar de las violaciones y a pesar de los reclamos, ninguno veía la oportunidad de hacer algo nuevo. La verdad, esa era la realidad. Y Napoleón no le gustaba que no le cumplieran el tratado. Tampoco era un tipo fácil No, de manejar. no, Y un tipo de mal carácter, bueno, y él tampoco lo cumplía. Así que, por eso digo, tal vez los ingleses lo hicieron con mayor intencionalidad, pero Napoleón también aprovechó ese espacio de paz para armar cualquier otra cosa. Eso es cierto. Pero ese armar cualquier otra cosa empezó a solidificar la idea de un gobierno
de unipersonal en el Ejecutivo. Eh, Se empezaron a barajar ideas, un cónsul único en vez de un primer cónsul. Se habló de una monarquía, pero claro, acababan de guillotinar un rey, no era correcto. No se podía hablar de un presidente republicano porque era como revivir un dinosaurio en ese momento. Nadie hubiese entendido qué era un presidente como jefe del Ejecutivo. Entonces, la idea intermedia, digamos, para no ser rey, surgió el nombre de imperio. Y Sí, era una gran demostración de autoridad ya para definir sí, la sí, historia de los problemas internos, que a pesar de que ya estaba, digamos, consagrada la autoridad de Napoleón, ahora se consagra ceremonialmente, ¿no? A ver, exactamente. esto es diciembre de 1804, en que Ahí, va, ahí, van, Napoleón, ahí van a fundar el imperio, el 2 de ahí diciembre. nace el imperio. Estamos hablando ahora del emperador de los franceses, estamos hablando, que Exactamente. no cayó Ahora, bien para nada en los emperadores vecinos. no, O claro. en el emperador, ¿no? Como es Sí, el de Austria, Francisco II. el austríaco menos, y al ruso, bueno, después de la muerte de Pablito, tampoco. Es decir, no les gustó mucho. Obviamente, era un emperador sin familia de sangre, digamos, Claro, sin claro. línea de sangre. Pero de todas maneras, como decíamos, en Napoleón hay una continuidad de labor política civil desde el consulado hasta el fin del imperio. Yo creo que lo que uno tiene que ver más que nada es eso, porque además es un imperio constitucional, es un imperio que depende de cámaras, no es que Napoleón dicta cualquier ley y nadie la protesta, es decir, hay un montón de cortapisas al poder del emperador. Así que tampoco hay que verlo tan ferozmente, aunque por supuesto tenía muchísimo poder, indudablemente. También hay una cuestión personal. Eh, Hay en él personalmente un cambio de actitud. Es acepta más el lujo, empieza a engordar porque le gusta comer, come muy rápido, ciertamente, pero claro, empieza a disfrutar de ciertos placeres. No, al principio no le gustaban mucho los bailes y las fiestas, pero Josefina hacía un buen papel por él y lo ayudaba. Bueno, y había cada vez más movilidad, es decir, iba cambiando él también personalmente. Es decir, también yo creo que a estos hombres hay que verlos desde ese lado. Es decir, es un ser humano como cualquiera. Si mañana me nombran emperador a mí, no le hablo nunca más a nadie, me visto de oro. ¿Por qué? Y porque soy un ser humano, es así. Pero lo interesante es que pese a esto, que era una situación personal, este hombre construye Francia. La verdad, es imposible pensar la Francia moderna sin la obra civil de Napoleón. Es imposible. La defensa de la ciencia, de la educación, en última instancia, el concordato y junto con el concordato la libertad de cultos. Es decir, hay mucha cosa hecha ahí, mucho crédito industrial, es decir, hay mucho trabajo Bueno, desarrollado. ya que mencionaste lo del concordato, Jorge, la coronación es en Roma. No, la No, coronación se perdón, hace en Notre Dame. es por el Papa, pero es en Notre Dame, no en Roma, que por supuesto Claro. ahí el amigo Napoleón le retira, Eh, ¿no? La corona de no, las ahí, manos. hay, ahí hay una historia. Ah, omito, ok. Eh, sí, sí. Bueno, cuando se trama el concordato, el Papa acepta ¿El porque era una Papa era necesidad. Pío, puede ser? Pío VII. Bien. Era, era una necesidad para ambas partes. Es decir, el Papa no podía perder a la feligresía católica francesa y Napoleón no podía gobernar un país sin religión. Él no era creyente, pero más de una vez le ha hablado, no me acuerdo, en una de las campañas, no sé, no sé, fue en Marengo, ¿sí? Que se reunió con algunos obispos en Milán declarándose ferviente católico, pero para que lo ayudaran. Pero Ujú, era una necesidad para ambas partes, ujú. como suele ser con los concordatos entre el Vaticano y los países. ¿Y qué sucedió? Bueno, esto permite el nombramiento de obispos, de cardenales y demás, con cierta coordinación, pero cuando hay que hacer la coronación, obviamente el que tiene que estar presente es el Papa. De hecho, estaba en París, casi prisionero.
Sí, porque, perdón, Napoleón había vencido a los estados papales. O sea, Claro, había así que, guerreado contra los estados papales. No es que era un amigo del papa. claro, ¿no? Entonces el concordato formaba parte también de un reconocimiento territorial para el Vaticano. Ahora, ¿qué sucede? Napoleón no solo no era creyente, sino que tenía su carácter y no estaba dispuesto a arrodillarse frente al Papa para que el Papa lo coronara. Ujú. Y tampoco lo quería hacer de pie. Entonces, más allá de la leyenda, se ponen de acuerdo entre los dos. El Papa bendice la corona en el altar, se la acercan a Napoleón y Napoleón la toma con la mano y se la coloca. Pero es un acuerdo, no es un desafío al Papa, no es una locura de Napoleón, no es que lo empujó al Papa y le dijo salí que la voy a agarrar yo. No, esto estaba, establecieron entre ambos el protocolo para hacerlo. Y cuando Pío bendice la corona de él, bendice también la de Josefina. Y así como Napoleón se corona a sí mismo, él corona a su mujer, corona a la emperatriz. Es decir, pero fue un procedimiento acordado en realidad entre el Papa y el emperador. Yo podría decir entre el gobierno francés y el Vaticano, pero no, fue un acuerdo personal entre ambos. Está muy bien aclararlo, está muy bien aclararlo. Pero bueno, Sí, bueno, acá estamos en el imperio. Esto, sí, como decíamos recién, genera recelos. Ya Inglaterra quebró la paz en esos sí, años ya de están, Amiens. ya no Ya hay nada que hacer. Rusia va a intervenir y se está formando la tercera coalición, ¿no? Sí. Sí, es la tercera. Sí, sí, la tercera. Hay un detalle. En ese año 1804, desde el punto de vista militar, van a aparecer, es decir, van a aparecer dos cosas desde el punto de vista militar y una desde el punto de vista político. Desde el punto de vista militar se va a crear la Legión de Honor, la más alta condecoración francesa, y se va a crear el mariscalato. Es decir, van a aparecer los primeros mariscales de Napoleón. Y también hubo otro incidente importante. En medio de todo esto, de la preparación del imperio y demás, los ingleses lo embarcan a Cadual, el gran terrorista, digamos, con otros hombres para un nuevo atentado en Francia. Pero esta vez los descubren. A Cadual lo toman prisionero, Cadual denuncia a algunos de los implicados, Napoleón está furioso y Cadual denuncia la participación del duque de Enghien. El duque de Enghien es uno de los últimos condes, más joven, ¿no? Y en este momento él no está participando en ninguna intriga, pero en años anteriores sí. Cuando Cadual lo denuncia, eh, y esto no se sabe si Napoleón lo sabía o no lo sabía o qué hubiera hecho, pero esto parece que quedó en manos de Savary y de Fouché. Cruzan a Baden, que es donde estaba el duque de Enghien, lo secuestran y lo traen a París. Y Napoleón está muy enojado y al principio lo quiere fusilar. La madre le dice que, no, que por favor, Madame Mère Leticia le dice que no lo fusile. Josefina le dice, lo vas a fusilar en gente, van a fusilar a mí, me van a fusilar, como a mi marido, a mi ex marido, y me van a fusilar a mí. Napoleón, les repito, estaba muy enojado con todo esto, pero también estaba todo el problema de la construcción del imperio. Y no queda muy claro, porque aparentemente en algún momento hubiese estado dispuesto a perdonarle la vida, pero eh, parece que Savary y Fouché se apresuraron y lo fusilaron a Nguyen. Napoleón después se hizo cargo del problema, pero nunca vamos a saber si lo sabía plenamente o no. Pero sí por lo menos lo aceptó. Aquí está un detonante diplomático, ¿no? Es como que estás marcando acá, Claro, Jorge, por el cual claro. Inglaterra, bueno, Inglaterra y todos, pero Inglaterra es el que va a ser el negociador de las alianzas y el financista de las Claro. Y el alianzas, de la financista, coalición. claro. Pero hay una cosa también. Por un lado detona lo que vos acabas de decir, la mala relación con las otras coronas. Pero por otro lado, se terminaron durante bastantes años los atentados. No hubo más intrigas. Lo cierto es que 1805
y pese a la oposición del archiduque Carlos en Austria, el archiduque Carlos es el mejor militar que tienen los austríacos. Claro, pero el archiduque, hay un informe muy lindo, si uno tiene tiempo para leerlo, donde le explica de que no hay plata, no hay soldados, que no se puede hacer nada y que no es la oportunidad. Pero su hermano, el emperador, y lo que se llamaba el Consejo Áulico, que era el consejo de los veteranos que decidían lo que había que hacer en Austria, deciden conformar esta tercera coalición con financiamiento inglés, por supuesto, y con el apoyo ruso. Lo cierto es que mientras se está urdiendo esto, Napoleón está armando un ejército para invadir Inglaterra. Ese ejército se reúne y se entrena alrededor de Boulogne, sobre la costa del Canal de la Mancha. El plan así contado suena muy lindo, pero es un plan naval hecho por un militar y pensado como si moviera piezas en tierra. No es tan sencillo, el clima, la navegación es un problema. Ese plan no va a salir y va a terminar en Trafalgar. Sí. Pero claro, Hay que, claro, nosotros porque ahí hay que hacer como una división, ¿no? Pero Trafalgar llega justo en el momento en que también Napoleón está triunfando en Austerlitz. exactamente, es decir, Entonces, están paralelos, una mala y ocurren, una buena. claro. ¿Y qué va a hacer? Es un ejército que en total son más de 500.000 hombres. Y cuando hablo en total me refiero a que muchos de ellos terminan custodiando rutas, posiciones y demás. Pero mueve esos 500.000 hombres desde la costa del Canal de la Mancha hasta el Danubio. Es impresionante lo que hace. Y hace otra cosa. Tradicionalmente para atacar de Francia a Austria se cruzaba por la Selva Negra. Exacto. Cuando uno sale de la Selva Negra sale justo a las bocas del Danubio, en una ciudad muy famosa que es la ciudad de Ulm. Bueno, ¿qué hace Napoleón? Envía dos cuerpos de ejército, el de Murat y el de Ney, me parece, a que crucen la Selva Negra para que los austríacos miren ahí. Y mientras él mueve todo el resto del ejército a través de estos estados alemanes libres y le va a caer a los austríacos prácticamente por la retaguardia de la vanguardia austríaca que está precisamente concentrada en la ciudad de Ulm. Ujú. Esto es muy famoso, esta historia, como Sí, sabrá Jorge, es la gran pinza de Ulm. No sé si es mm, una de las mejores maniobras, bueno, no sé, tiene muchas seguramente, pero sí, entra pero entre las mejores maniobras por Napoleón. sí, pensá que cruzan del Canal de la Mancha hasta el Danubio. Sí, además Es todo una el despliegue, maniobra obviamente. gigantesca, es gigantesca. Y tiene un pequeño detalle, cuando llegan al Danubio, Napoleón todavía no está con el ejército, Ujú, porque él se queda en París para llamar la atención de los espías, y ahora se va a empezar a acercar. Entonces, cuando van a cruzar, el comandante del ejército es el mariscal Murat. Cuando van a cruzar, ordena que crucen todos. Y el mariscal Ney le dice a Murat, los mariscales en general se llevan a las patadas, ¿eh? Le dicen, no crucemos todos, porque si cruzamos todos, al sur del Danubio dejamos el camino del norte del Danubio libre y los austríacos se van a escapar. Bueno, discuten, Murat impone el mando, Ney le dice que sí, pero le miente, y la mitad de su cuerpo de ejército lo deja al norte del Danubio. Afortunadamente, la desobediencia de Ney hace que cuando el comandante austríaco, el general Mack, quiere abandonar Ulm por el norte, porque ya se ve envuelto por el sur, la división del general Dupont lo va a detectar y lo va a contener. No le va a ganar la batalla, pero lo va a contener. Y eso va a hacer que Murat finalmente ceda y cruce parte del ejército al norte para terminar de encerrar al general Mack. Encerrado Mack, los franceses tienen ahora como aliados a los bávaros. Bueno, comienza una carrera, digamos, por el Danubio hacia Viena. Perdón, Eh, acá hay algo que quizás vale la pena mencionar, que acá está retrasado el ejército ruso, Jorge. El ejército sí, ruso, que tendría que haber llegado más temprano, tiene problemas en el cruce por Prusia, increíblemente porque Prusia es neutral. Son las tropas del exactamente. famoso general ruso, ¿no? Kutuzov. Claro, pero Kutuzov, ahí ¿no? hay dos problemas. Primero, porque elige mal el camino, porque diplomáticamente no estaba allanado. Y segundo, Claro. el ejército ruso se lo conoce como el rulo ruso. Y se lo llama así porque tarda en desenredarse. Entonces siempre tarda en llegar.
Es decir, es el nombre de la época. Así que los austríacos de momento están solos. Se empiezan a replegar, tratan de contener a los franceses, no pueden, no pueden, llegan a Viena, entregan Viena. Ujú, Cometen un error grave que no lo van a cometer después en 1809, que es los puentes del Danubio quedan intactos. ujú. Así que Napoleón ocupa Viena, pero puede seguir avanzando. ¿Cuál es el problema que tiene Napoleón ahora? Es que no puede atrapar al enemigo. A Es ver, decir, en perdón, esta Jorge, época, para no perdernos, sí, el ejército austríaco que está escapando ya sí, tiene al bando ruso. no, ¿Es eso? No, no, todavía no. lo va a tener casi llegando a Viena. Casi llegando a Viena va a tener algunas vanguardias de apoyo, pero Bien, al no poder sostenerse, va a cruzar el Danubio por Viena y se va a reunir con el ejército ruso hacia el oriente, ¿sí? Hacia ok, el oeste, hacia el este, exacto, perdón, de Viena. hacia el este. Ahí sí se van a empezar a reunir. Bueno, Napoleón lo trata de atrapar, lo trata de atrapar y siempre se le escapa, siempre se le escapa. Marchan hacia el noreste de Viena, a un pueblo que se llama Brunn. Brunn tiene por delante un arroyo, un riacho muy Perdón, simple. Brunes hoy, para quienes no saben, hoy es República Checa, está muy Mm, cerquita de Austerlitz, está un poco al sur, y sí, ahí es Brun, es uno de los centros de operaciones, pero todo esto era territorio imperial del Imperio Austríaco, o sí, del sí, todo Sacro esto era Imperio. austríaco, ¿Sí? Todo esto claro, es dentro de territorio austríaco. austríaco, exactamente. Viene, es decir, tiene todavía en Viena al cuerpo de ejército de Davout, que son uno de los grandes mariscales, y él va avanzando y los trata de atrapar, y claro, el comandante operacional virtual es Kutuzov, el ruso, que es uno de los mejores enemigos de Napoleón. Y Kutuzov lo que dice, no nos dejemos atrapar. Hasta que no encontremos un lugar donde lo podamos encerrar nosotros, sigamos replegándonos. ¿Qué pasa? Está el zar Alejandro con él. Está el Kaiser El emperador austríaco, el emperador austríaco. austríaco. Y los otros generales rusos y austríacos que quieren pelear. Hay dos o tres jóvenes, hay uno que se llama Dolgurki, que es un descabezado, que quieren pelear a toda costa. Y Napoleón lo viene siguiendo. ¿Y qué sucede? Saliendo de Brunn hacia el este, hay un pequeño choque de caballería y Napoleón mira el terreno que hay entre Brunn y Austerlitz, que es una meseta que se llama Pratzen, es una altura plana, pero que cuando uno toma esa altura domina todo el terreno, y se reúne con sus mariscales y les dice, miren bien este terreno porque vamos a pelear acá. Esto lo dicen más o menos 10 días antes de la batalla. Avanzan un poco más y Napoleón se da cuenta de que este choque de caballería que casi lo ganan los rusos, ha hecho que el ejército ruso y ruso-austríaco detenga la marcha. Entonces, lo que hace es proponer una tregua. Entonces invita a enviados rusos a que vengan al campamento de él para acordar una tregua. Y Napoleón lo recibe, pero ¿qué es lo que hace? Le ordena a sus soldados que desordenen los vivaques y las tiendas de campaña, que quede todo desordenado, que ellos mismos no tengan un aspecto muy marcial, como que den la idea de un ejército moralmente caído y que se va a retirar en cualquier momento. Bueno, Dolgurki entra, mira eso, se reúne con Napoleón, Napoleón le propone una tregua, Dolgurki muy arrogante le dice que eso tiene que tener un precio, que Francia se tiene que retirar de todos los territorios que ocupa, e incluso Dolgurki le dice en un momento tienen que entregar Bélgica. Y Napoleón medio que se enoja, pero se enoja desde una imagen de un humilde derrotado. No, pero eso no puede ser y demás, pero bueno, volvamos a hablar y lo deja ir. Don Gurki vuelve, habla con Alejandro y le dice, Su Majestad, el ejército francés está destruido, así que hay que atacar ahora. Le llena la cabeza a todo el mundo, Kutuzov le dice, nos están engañando, nadie lo escucha a Kutuzov y decide la batalla. Lo más curioso es que decide la batalla con 2 días de abastecimiento. Es decir, ganabas en 48 horas o te morías de hambre. También, un desorden terrible. Se Un tras... ingrediente más, ¿no? Esto es en noviembre, diciembre. Es decir, estamos hablando Diciembre, ya.
De fresco, Diciembre, clima sí, fresco. sí. La batalla se va a librar el 5 de diciembre, pleno Estamos invierno. hablando de 5 grados, ¿Sí? creo. Un frío terrible. ¿Qué es lo que hace Napoleón? Repliega un poco hasta estas alturas del Pratzen, se coloca detrás de las alturas para que no se le escapen de nuevo. Llama a Davout, que lo tiene a 60 kilómetros en Viena. Davout llega en 24 horas reventando soldados. Los rusos hacen un plan. No recuerdo el nombre del jefe de Estado Mayor austríaco que hace el plan, pero es interesante. Un general ruso que se llama Langueron, un hombre de ascendencia francesa, que cuenta que cuando explica el plan, nadie lo escucha. Todos los generales rusos y franceses y austríacos están mirando por otro lado, no le dan bolilla. Bueno, ¿la idea cuál es? La idea es atacar hacia el sur de esas alturas del Pratzen y cortar la salida de Napoleón hacia Viena, suponiendo que esa era su línea de comunicaciones. El problema es que Napoleón tenía una línea de comunicaciones hacia Viena y otra que salía de Bruno o de Brunn hacia el norte. Así que no pasaba nada. Y Napoleón se le había visto venir. La batalla es muy interesante para verla muy en detalle, porque hay peleas, abrazo partido. Sí, sí, merece un capítulo aparte, Merece un capítulo seguro. aparte. Lo único, a ver, chisme, hay dos chismes que son muy interesantes, hay tres chismes que son interesantes. Uno, porque esto lo cuento porque siempre uno cree que lo inventamos en el siglo XX. Los rusos se hacían los muertos y después de que pasaban los franceses se levantaban y les disparaban por la espalda. Así que esa trampa que a veces la asociamos a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y demás es vieja como el mundo. El segundo es un episodio muy interesante y es que en un momento hay un cuerpo, un regimiento francés que huye frente a un ataque ruso. Y el mariscal Bessier, que en ese momento es comandante de la caballería de la Guardia y de parte de la Guardia, le ordena a un asistente que prepare a la caballería. Y entonces el asistente le dice, pero son infantes que están huyendo, debe ser un ataque de infantería. Y el mariscal Bessier le dice, no es un ataque de infantería, porque están mirando hacia atrás. Si los persiguieran soldados a pie no mirarían hacia atrás, mirarían hacia adelante donde acomodarse. Están asustados de que la caballería los alcance. Y tan cierto fue que ese reordenamiento de la caballería francesa rechazó a la caballería de la Guardia rusa, donde hay un episodio donde, si yo mal no recuerdo, 300 mamelucos pelean contra dos regimientos de coraceros, los expulsan y no pierden un solo mameluco. Un mameluco es un jinete de caballería ligero y un coracero tiene una chapa en el pecho. Y la otra anécdota interesante es una batalla muy sangrienta. Uno de los comandantes de división es el general Van Damme, y en un momento el campo de batalla está lleno de muertos, y uno de los asistentes le dice al general Van Damme, la verdad que batalla sangrienta, ¿cuántos muertos hemos tenido? Y el general Van Damme lo mira y le dice, si usted quiere hacer una tortilla, hay que romper muchos huevos. Así que estas batallas que tienen toda una historia técnica maravillosa, porque envolver al que te quiso envolver es espectacular, No, tienen brillante, también claro. pequeños episodios. No solo los van a expulsar, sino que gran parte del ejército austro-ruso para huir va a tener que cruzar un río y un lago congelado, que entre el peso de los hombres, los caballos, los cañones, los carros, y se dice que el fuego de la artillería francesa, el hielo se rompió y muchos murieron ahogados. Lógico. Y encima el invierno de Europa del Este. Pero bueno, ahí está, me parece bien resumida la batalla. A ver, resumida, esta es la palabra, resumida, la Sí, batalla de sí, Austerlitz, porque como ya dijimos el capítulo anterior, es difícil entrar en detalle. Lo cierto es que Austerlitz es otra vez una victoria en Napoleón que en 1806 va a aparecer, o probablemente llegó a su cenit, de que este muchacho es invencible, podrían decir sí. los monarcas europeos, y viene una paz, que es una paz enseguida, antes de 1806, que Sí, es, firman enseguida. no me acuerdo cuál Eh, es, de Pressburg.
el Tratado de Tratado de Presburgo. Presburgo, sí. Pero bueno, ahí Sí, se firma con Austria y con Rusia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya tengo que cerrar acá porque mm, si no es un montón. Pero para cerrar acá, Jorge, Prusia ya estaba pensando en entrar y en sí, 1806 va a cometer el error de entrar en el peor momento, ¿no? exactamente, exactamente. Y eso lo va a llevar a un desastre. Sí, 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 digamos, sí. la consecuencia acá es el cierre de la Tercera Coalición y el fin del Sacro Imperio Romano Germánico. Uy, ese es un tema que también merece un poco de Sí, comentarios ya la semana que viene, porque sí, aquí desaparece el título que ya poco poder tenía, pero mucho de pero bueno, simbolismo, ¿no? Y ya nace ahí el imperio austríaco, ¿no? austríaco. Que va a que ser, tiene- bueno, eso va a generar que Alemania pueda ser ya manipulada por Napoleón con mucha tranquilidad, ¿no? Sí, Solo con sí, Prusia, claro, eso multiplica los acuerdos que ya había. Sí, libera totalmente a Alemania. Libera totalmente. sí, 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 sí. Así que, bueno, Sí. Jorge, yo seguiría, pero como ya sabes, no No, no, quiero. no. No hay que cansar tampoco a la gente que nos escucha. Hay que tener Claro, cuidado. además se puede seguir este hilo mucho tiempo más, así que vamos a continuar la semana que viene con ya el involucramiento de Prusia y cómo sigue la era napoleónica, que ya Así es. cada vez más se intensifican los protagonistas, ¿no? Cada vez vamos a tener Sí, más protagonistas. así es, así es. Jorge, muchas gracias, como siempre. No, muchas gracias a vos, Eliseo, y un saludo a todos.